Malca, bienvenida a Enlace Judío. Mucho gusto. Nos enteramos de tu nombramiento. Explícanos un poco cuál va a ser tu papel en la Ciudad de México. Fíjate que me nombraron asesora del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Es una tarea donde mi papel se centra en dos ejes principales. Por una parte, todo lo que implica una asesoría del secretario, que es temática en muchos sentidos, que es de coordinación, una función así, pero más que nada veo la parte internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Qué quiere decir eso? La Secretaría de Desarrollo Económico ve muchos ejes y en esta administración se coordina transversalmente en diferentes temas con otras secretarías. Implica, por ejemplo, que si hay un tema de movilidad, porque si te pones a pensar, todo toca el desarrollo económico. Entonces hay temas que tú puedes decir una visión un poco centrada, ¿no? Entonces dices, no, pues solo me toca compañías o me toca diferentes cosas. Pero aquí es una visión un poco más amplia, porque el secretario se coordina con otros secretarios en temas de turismo, en temas de movilidad, en temas de agua, temas principales de la Ciudad de México que de corregirlos o de tratar de avanzar en esos temas son detonadores de desarrollo económico. Entonces, mi rol como viendo la parte internacional es justamente hacer sinergias con otros países y otras ciudades principalmente para remediar estos problemas que a veces creemos que son únicos de la Ciudad de México, pero si tenemos una visión global de las ciudades, vemos que las ciudades son el origen y la solución de muchos problemas. Entonces, si los abordamos de una forma comparativa, entonces no tenemos que reinventar la rueda en todas las ocasiones. Tenemos que ver qué experiencias y qué fuerzas podemos combinar para solventar muchos de los temas de la Ciudad de México. Malca, ¿tienes alguna experiencia con algunas ciudades en Israel, por ejemplo? No tengo una experiencia propiamente, pero ya hay pláticas y mi interés es justamente vincular a la Ciudad de México con ciudades principales como Tel Aviv o como Haifa, que tienen una gran experiencia en desarrollo tecnológico y desarrollo de las nuevas tecnologías. Creo, mi visión es de ciudades globales. Me centro en qué es una ciudad global. Como paréntesis, una ciudad global es aquella que centra, maneja y sirve a la economía global. Si tú te pones a pensar, estas ciudades de Israel se han insertado muy bien en una economía global. ¿Qué quiero decir con eso? En la economía global tienes cadenas de valor, es decir, nadie tiene toda la intelectualidad ni toda la propiedad de un proceso o de un servicio. Entonces pensemos un poquito el ejemplo que te mencionaba. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, México se dedica a un segmento de esa cadena de valor en lo que es el sector automotriz. Por ejemplo, México ensambla coches, pero eso no quiere decir que eso sea solamente la cadena. La cadena de valor implica que tienes el diseño, tienes la tecnología, tienes la comercialización, tienes el marketing de toda esa parte. Ahora, el ensamblado, o sea, en toda esa cadena de valor hay diferentes instancias y diferentes segmentos que tienen más valor que otros. En este ejemplo, el ensamblado es sustituible. Con la automatización va a ser sustituible. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero, en esas cadenas de valor, por ejemplo, de las cadenas de valor que somos muy buenos en la ciudad, son los servicios culturales. México es una ciudad que si tú ves en los índices globales de ciudades, es súper competitivo, ocupa el nivel 11, cuando en otras cosas ocupa pues, niveles más bajos. Ahora, esa es una cadena de valor muy importante. Tenemos la cantidad de museos que quieras en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues bueno, entonces ser muy buenos en esa cadena de valor de servicios culturales, pero hay que mudar y hay que irnos con esta nueva tecnología de la cuarta revolución industrial, que se están abriendo nuevas formas de hacer todo. Hay lo que dicen en inglés un disruption en todas estas cadenas de valor. Entonces, en vez de estar en estas cadenas de valor que son sustituibles, tarde que temprano tenemos que mudar
a estas nuevas cadenas de valor que se están abriendo. Insertarnos en conceptualizar, por ejemplo, la Ciudad de México, aunque no lo sepan muchos, concentra una gran parte de gente innovadora y gente que está conceptualizándose y conceptualizando la ciudad y las necesidades de las ciudades en estas nuevas cadenas de valor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vincularlos con otras personas que están haciendo cosas similares y complementarias en otras ciudades. Entonces, esa es un poco mi visión. Qué interesante. ¿Y a dónde va la ciudad? ¿A dónde va la Ciudad de México, en tu opinión? Pues yo creo que la Ciudad de México tiene muchos temas que tiene que trabajar. Como te comentaba, tiene problemas que solventar muy importantes, por ejemplo, de movilidad, de agua, de mudar a energía limpia. Esas son las más visibles. Pero el otro reto, por ejemplo, hay ciudades que están pensando ya en otro nivel de conectividad. Mientras nosotros estamos pensando en autos eléctricos o ese tipo de tecnologías, hay, por ejemplo, ciudades que ya están pensando en loops. Es decir, ¿qué quiere decir un loop? Es una especie de tren que circula como 500 kilómetros por hora, rapidísimo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso depura un poco las ciudades, abre la posibilidad de que la gente que trabaja en la Ciudad de México pueda vivir en otros lados y hacer el commuting de una manera más fácil. Entonces, yo creo que primero que nada tenemos que abrirnos un poco de perspectiva. A veces, en ciertas cosas es curioso, en cuestiones sociales y de derechos somos muy abiertos, pero en otras cuestiones vamos poco a poco, falta un poco de temas de conectividad y hacer a la ciudad, una ciudad global es una ciudad conectada. Por ejemplo, en Canadá, en vez de tener, como nosotros tenemos en México, al policía mudando los altos, pues la ciudad está interconectada, muchas ciudades canadienses están interconectadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú tienes un flujo de autos en una zona mucho más importante que en otras, los altos y los semáforos empiezan a coordinarse. Entonces, el flujo de los autos lo ves en una forma global, no en una forma de zona, sino pensada, o con un policía que no entiende muy bien qué está pasando en la circulación, llevando ese proceso. También tenemos que conectar mucho más a los ciudadanos. Nosotros vivimos en un mundo muy interconectado, donde tenemos acceso al Internet y a nuevas tecnologías, pero eso no es el caso de muchos ciudadanos dentro de la ciudad. Lo mismo puedes decir de las alcaldías. Hay alcaldías con una vocación muy tecnológica, con una vocación muy fuerte de interconexión, pero si tú piensas en zonas dentro de la Ciudad de México, pues no están integradas a esta interconexión. Y yo creo que el gran reto es empujar a toda la población de la Ciudad de México a interconectarse, y no solo eso. Un reto de esta nueva era que está viniendo es utilizar la tecnología con una forma de autocapacitación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes modelos de educación un poco rígidos, pues entonces el gran tema es darle una mentalidad nueva al ciudadano para que se autocapacite y no se autolimite, ¿no? Entonces, también llevar el desarrollo económico a las ciudades, a las partes de la ciudad que son mucho menos visibles. Por ejemplo, Iztapalapa, pues no la puedes comparar con una Miguel Hidalgo, ¿no? Que concentra tecnología, concentra industrias. Entonces, ese es el gran reto, además de los muchos que tenemos. Tenemos retos de contaminación, de seguridad, cosas mucho más palpables, ¿no? De darle oportunidades a los ciudadanos de una forma un poco más abierta. Entonces, además, la vocación de la Ciudad de México es muy distinta a la de las demás ciudades dentro de la República. Es bisagra de la economía nacional ante la internacional. Pero también tú sabes que tenemos una parte de la Ciudad de México que es, su vocación es agrícola. Tenemos partes de la ciudad, o sea, si bien de manufactura también, las menos, somos más de servicios. ¿Y qué servicios tenemos? Solo cuando sales al exterior es cuando te das cuenta el potencial que tenemos y justamente el gran reto es utilizar el gran potencial de los ciudadanos de la Ciudad de México
para darle una motivación, porque somos muy buenos. ¿En dónde tenemos una atención, por ejemplo, en servicios? Por ejemplo, servicios gastronómicos como en la Ciudad de México. En ningún lado. Los extranjeros que vienen a la Ciudad de México nos dicen, wow, qué ciudad tan verde. ¿Alguna vez habías pensado que la Ciudad de México es una ciudad verde? Claro, hay zonas que ya no lo son, pero tenemos que hacer esos espacios públicos donde el poco tiempo que le queda a la familia de vincularse y de convivir, lo pueda hacer en un espacio público. ¿Por qué? Porque una tendencia muy fuerte es hacernos un nicho en nuestros edificios y no salir porque no hay espacios públicos adecuados. Entonces, tus hijos van a correr al jardín del edificio y no pueden convivir con otros niños en un espacio público seguro. Entonces, todos esos pequeños retos que tenemos. Malca, hablando de la tecnología, pero eso requiere de mucha inversión, ¿no? O sea, claro, yo creo que dentro de mi nicho de trabajo, lo que estoy tratando de hacer, a ver, si nosotros queremos ciudadanos globales, tenemos que empezar a pensar como un ciudadano global. Entonces, ¿qué implica esto? Traer espacios para abrir la mente de los ciudadanos de la Ciudad de México. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, yo creo que está superado el modelo de conferencias internacionales y no es lo mismo una conferencia internacional o un evento internacional que un evento con contenido internacional, que a veces nos equivocamos, donde creemos que traer 3 puestecitos de pymes, que son pequeñas y medianas industrias, o de industrias en general, si tenemos 3 puestecitos, pues ya es internacional la conferencia. Estamos tratando de traer con el equipo de SEDECO conferencias que verdaderamente cambian el paradigma de cómo piensa el ciudadano en innovación, ¿no? Eso es por una parte. Y la otra es, claro, no, como tipo high-tech o en innovación, de gente que está haciendo las cosas y la está haciendo muy bien, de vinculación. Que México, la Ciudad de México sea un nicho de innovación y no nada más como se hacía muchas veces en el pasado, que tenías un presupuesto de innovación y dabas un cheque a una empresa y ya cumplías con tu cuestión de innovación. No, o sea, si queremos tener innovadores, tienen que primero conocer los procesos para poder innovar. Entonces, el gran reto es ese, traer experiencias internacionales que están haciendo las cosas bien y por otra parte, en estas cosas y en estos segmentos donde somos eficientes y donde somos claro que capaces de competir a nivel internacional, generar las sinergias, uno, de inversión en la Ciudad de México, pero también de que podamos penetrar a otros mercados internacionales, con otras ciudades con las que ya tenemos una relación, y si no tenemos una relación, deberíamos de estar teniendo un diálogo. Por ejemplo, Singapur, por ejemplo, ciudades de Japón, ciudades de China que están innovando. Hay ciudades que no son las tradicionales, por ejemplo, Shenzhen, que tiene todo un movimiento interesantísimo de makers. Makers es un movimiento donde en un entorno flexible traes a diferentes profesiones a cooperar y a hablarse. Entonces están creando sinergias muy interesantes. Los que generalmente no se hablarían están detonando diferentes productos y diferentes servicios con una mentalidad de verdaderamente atender las necesidades de las ciudades muy particulares. Eso también se está haciendo en la Ciudad de México. Y promover eso. ¿Cómo piensas atraer la inversión? Pues es un gran reto, es un gran reto, pero yo creo que no puedes, mi papá que en paz descanse, cuando veía el tiradero que tenía en mi cuarto, le decía yo, pa, ¿cómo voy a hacer para ordenar esto? Y me decía, empieza con los zapatos, empieza centrándote en algo. Mira, tenemos muchos retos en esta administración. El primero es que somos mucho menos personas haciendo las mismas tareas. Entonces, mi gran reto es centrarme en 2, 3 iniciativas que detonen el desarrollo económico de la ciudad y que se cumplan más que nada, porque si queremos abordar 20 vías no vamos a poder hacer nada. Entonces, 2, 3, cada año tener 3 objetivos o 4 objetivos muy claros de atraer la inversión
y con eso me quedo y después trato de hacerlo más grande. ¿Cuáles son las primeras tres? Pues mira, está esta conferencia internacional interesantísima que se llama C2, que la provincia de Quebec tiene y está haciendo en Quebec. Entonces, bajo un formato verdaderamente muy innovador, se aliaron con el Cirque du Soleil. Entonces, si tú vas a hablar de innovación, pues no tiene sentido que hables de innovación en un contexto de todos alineados y un podio y alguien hablándote de innovación, ¿no? Tú quieres hablar de riesgos, pues te cuelgan en unos columpios geniales. Entonces, ahí es donde vas a hablar de riesgos. Entonces, me parece, ellos están muy interesados en hacer a la Ciudad de México la sede de esta conferencia. Entonces, se me hace una gran oportunidad porque además tienen nuevas tecnologías para vincular empresas. Con formatos muy lineales, nadie se habla, todo mundo va, crees que ahí están todos los que hacen decisiones, pero no sabes ni quiénes son, ni tienes vinculación con ellos. Entonces, a través de tu gafete tienes una app que en tu industria viene una compañía, no sé, porque viene mucha gente. Y además mucha gente no solo de Canadá, trae a diferentes personas que les gusta de otros lugares, a decision makers, a gente que toma decisiones a estas conferencias. Entonces tú puedes a través de tu app hacer una vinculación y tienes 10 minutos, es como speed dating, ¿no? Ajá, ajá. Tienes 10 minutos para tú contarle al otro qué estás haciendo y qué quieres del otro y el otro escucharte. Funciona muy bien o no muy bien, pero ya tienes una forma de vincularte. A través de esta conferencia, con un formato pues muy innovador, pues vincular a gente y vincular a estas pequeñas, sobre todo a estas pymes, que a veces no tienen contacto con lo internacional ni saben cómo ir. La otra es, por ejemplo, tratarles de crear un espacio, sobre todo a pymes y gente que está innovando, de un intercambio. ¿Por qué? Porque un intercambio te envuelve y también que gente de otras ciudades venga a la Ciudad de México. Tenemos una muy mala reputación a nivel internacional. Somos monotemáticos en la Ciudad de México. Ven inseguridad y contaminación. Entonces yo creo que es necesario abrir los ojos a todas estas personas innovadores que ex ante no tuvieran ni el deseo de venir a la Ciudad de México y decirles, aquí estamos y somos una ciudad vibrante, con gente creativa, con gente que piensa en muchas dimensiones. Por ejemplo, tengo un amigo que quiere, de Salt Lake City, que está contemplando contratar a 50 ingenieros de la Ciudad de México. Yo le digo, oye, ¿por qué? Me dice, es que traen una mentalidad muy distinta. Nosotros no nos fijamos, pero en esta Ciudad de México tienes que ser súper creativo para sobrevivir. Entonces tenemos ese skill que no está siendo utilizado. El ingenio mexicano. Simplemente lo ves en las artesanías. Yo no conozco, he viajado mucho y no conozco ningún otro lugar con artesanías como las mexicanas, sobre todo tan ingeniosas. Somos muy ingeniosas, pero nos tenemos que empezar a abrir y decir sí podemos. Sí podemos y tan podemos que somos muy buenos en muchas cosas. Tienes jóvenes de la Ciudad de México y mexicanos ganando todas las competencias de robótica. Algo estamos haciendo bien. Incluso en la comunidad. Incluso en la comunidad. La comunidad también estamos muy abiertos. Además traemos el bagaje judío, el bagaje de nuestras tradiciones, más la picardía y la innovación de gente de la Ciudad de México. Pues estamos muy bien posicionados en este mundo globalizado para innovar y para detonar. Pues mira, tienes a muchos, incluso muchos ciudadanos de esta Ciudad de México ganando muchas competencias, innovando en Hollywood, innovando en diferentes lugares. Pues algo estamos haciendo bien, nuestra educación está muy bien para un ciudadano global que está pensando en otra dimensión. Yo creo que incluso hay un libro genial que habla de, creo que es Amos Oz con su hija, que habla que somos el pueblo del libro. Sí. Pero yo creo que somos el pueblo del conocimiento en muchos sentidos. Y tenemos mucho que aportarle a la Ciudad de México y nosotros como ciudadanos mexicanos y ciudadanos de la Ciudad de México a este mundo interconectado, porque es un mundo de ideas. Entonces yo creo que estamos bien equipados para hacer eso. Malca, hablaste un poco de las pymes y muchos de nuestros paisanos son empresarios.
¿Qué se le va a poder ofrecer en tu visión a estos pequeños y medianos empresarios? Pues creo que en administraciones pasadas estamos muy maniatados, o sea, dinero no tenemos en la SEDECO, pero tenemos esta vinculación. Y yo creo que esa es nuestra aportación más grande, porque a veces vienen las pymes y nos dicen, oye, pues necesito recursos. Creo que hay formas de orientar a dónde están los recursos, esa es la primera. Si bien yo no te puedo dar, pues aquí están estas vías. Claro. La otra es, a veces las pymes son pocas personas, entonces tienes que hacer de todo. Entonces yo creo que para detonar su negocio necesitan abrirse y saber qué certificaciones nuevas tienen que tener y no limitarse al mercado mexicano, porque a veces si te limitas al mercado mexicano con una visión autocompasiva quizá de, híjole, yo no puedo competir en el ámbito internacional, pues es una visión un tanto falsa. ¿Por qué? Porque si estás haciendo un servicio bueno y estás haciendo un producto bueno y te abres y empiezas a dialogar con gente que está haciendo algo compatible o algo igual tal vez, y tienes estas certificaciones, puedes llevar a tu producto o servicio a otro lugar. Entonces creo que la vinculación y la orientación nosotros tenemos una cooperación, esta vez, mira, el secretario Beato y el equipo que viene a la SEDECO, verdaderamente es un equipo que yo estoy impresionada. Primero, el secretario Beato tiene una gran vinculación con los empresarios. Entonces, si tú dices, por ejemplo, oye, pues en la Ciudad de México muchos empresarios dicen esto. En la Ciudad de México no estamos encontrando esas habilidades que yo necesito para mi negocio. La gran pregunta es, ¿qué habilidades necesitas? Tal vez no estás viendo dónde están esas habilidades. Entonces, el diálogo entre diferentes sectores es muy importante y lo tenemos en mente. Y entonces, vinculación, ese diálogo de qué está pasando, entender con como dicen los gringos, un bird's eye view, una visión global, en dónde podemos orientar a estas pymes, qué certificados necesitan, qué necesitan para detonar su negocio. O te vas a dar cuenta, a ver, por ejemplo, también en negocios pensamos mucho en la totalidad de ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una parte donde llegas con tu negocio, donde dices, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir adelante. Mejor lo vendo a alguien que tiene una mentalidad un tanto distinta a la mía y entonces ya cumplí con mi aportación. Mi aportación es llegar al negocio hasta un límite y alguien más me lo va a comprar cuando tienes un buen negocio o un buen servicio. Entonces creo que tenemos que cambiar un poco de mentalidad. Hay mucho que podemos hacer con la vinculación. A veces no lo entendemos y tener esta vinculación con el ámbito internacional te permite tener otro abanico de oportunidades que puedes ofrecerles a las pymes. Malca, ahora platícanos un poco de ti, de dónde vienes, dónde estudiaste. También sabemos de una beca en Harvard. Platícanos un poco. Yo soy una persona muy ecléctica. A veces no me han entendido muy bien en México, pero creo que en esta administración entendieron un poquito eso. Soy abogada de formación de la Iberoamericana. Después, la Escuela de Derecho de Harvard me beca para ir a hacer mi maestría en Harvard. Hago una maestría, otra vez, un poco ecléctica. Hago una parte que es medios alternativos de solución de conflictos, obviamente derecho internacional, que es mi vocación, y también empiezo a hacer diferentes cosas con el ámbito internacional. Y después de eso, en vez de irme al campo del derecho, participo en Jóvenes Profesionales del Banco Interamericano de Desarrollo. Y soy la primera mexicana y la primera abogada en ser aceptada a este mundo de desarrollo. Y curiosamente, mi inquietud, porque la tengo que decir así, mi inquietud me lleva a estar en 3 secciones principales en el banco. Primero, en operaciones del Estado, que es todas estas operaciones y proyectos. A mí me tocó trabajar con Colombia, con Venezuela, con Perú y con Ecuador, justamente en los momentos más complejos de su historia. Con Chávez en Venezuela, la entrada de Chávez en Venezuela, la salida de Fujimori,
el Ecuador tenía un golpe de Estado y un cambio de régimen cada semana casi, y con Colombia, que estaba la FARC, y estaban estas zonas de distensión, como las llaman ellos. Entonces era un estado dentro de un estado. Entonces era complejísimo. Ibas a muchos lugares donde encontrabas a gente en situación de verdaderamente desesperación. Me tocó tener un proyecto que me encantó y que verdaderamente vi el poder de lo que es tener a gente motivada y pequeñas iniciativas que detonan que el tejido social se recupere. En Colombia me tocó trabajar en un basurero. La primera vez que llegué era una ciudad dentro de un basurero. Y empezamos a hacer pequeñas iniciativas de empoderar al ciudadano. Y ahora, yo hice era muy complejo para ellos llegar a las cortes a remediar sus problemas, que tenían muchos. Entonces, a raíz de recuperar un poco el tejido social, fuimos haciendo una iniciativa de mediación de problemas. Entonces, la gente que tenía una reputación muy buena en esta ciudad, un pueblo, una ciudad, la gente mayor empezó a mediar problemas, ayudada de otro equipo de jóvenes. Entonces se hizo un mecanismo que ayudaba a solventar sus problemas. Y eso detonó a su vez un empoderamiento y poco a poco empezaron a hacer su cancha de fútbol, empezaron a recuperar un poco sus espacios públicos y fue una cosa que verdaderamente por primera vez yo vi que si bien eres una cadena tú mismo en tu trabajo, con mucho ímpetu y con saber dónde encontrar recursos para hacer estas iniciativas, puedes generar un cambio. Y eso es muy motivante. Después de trabajar con ese tipo de proyectos, se presentó la oportunidad de ir a trabajar en el tema político de el Banco Interamericano de Desarrollo. Antes que eso, trabajé en la presidencia. Entonces, eso me permitió tener... El banco es un prisma, como muchas instituciones. Ves un lado del prisma, pero no logras ver los demás. Por eso te comentaba que a veces en las secretarías es lo mismo. En las secretarías necesitas una persona que sea capaz de ver todo el cuerpo, no solo las caras. Y es complejo, aunque no lo creas. Entonces a mí me daba mucha curiosidad, siempre me ha dado mucha curiosidad entender las instituciones. Entonces yo quería estar en un lugar que me permita ver un poco más la institución en su función global. Entonces aterricé como asesora junior del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y a raíz de eso, con mi trabajo en Colombia, me piden que me vaya a la oficina especial en Francia, en París. ¿Qué hacía esta oficina? El banco tiene miembros regionales, o sea, los países latinoamericanos, y no regionales también, porque necesita hacer este tipo de sinergias de las que te estoy hablando. Entonces, la parte política con los miembros no regionales me toca en esta oficina de París. Después de eso, decido que está muy bien París, que hay muchos retos que hacer en mi país, y decido regresar. Entonces, otra vez me encamino en la parte de derecho y acabo en la Suprema Corte de Justicia con el ministro Azuela, que era el ministro presidente. Justamente estaba llegando todos estos retos internacionales en materia de derechos humanos a la Corte. Entonces me pidió el ministro que si podía ayudar en esa parte. Entonces fue pues muy grato entrar a un poder judicial del que yo no tenía familiaridad, pero donde empecé a hacer un impacto en esta parte internacional. Entonces, después de eso, pues paso por otras instancias, paso por gobierno federal, paso por la CFE, curiosamente, en toda esta parte de vinculación y con diferentes relaciones con los diferentes estados, que hay muchos temas lineales que no sabemos que la CFE participa, pero que son diferentes retos. He estado en diferentes lugares y después viene una oportunidad de incorporarme a la televisión. Entonces, en la televisión otra vez tengo que reaprender y desaprender. Pero mi educación de abogada creo que me dio esta aportación de poder ver los temas en lo general y saber cuáles son sus esencias. Entonces, estuve participando como comentarista política, pero también tenía yo mi programa donde trataba de entrevistar a gente que no era entrevistada en la televisión mexicana, a músicos, ¿Cómo se llamaba? se llamaba Vis a Vis.
Y después participaba en otro muy divertido con éramos tres colegas mujeres, donde entrevistábamos a políticos y pues les hacíamos preguntas muy complejas. Se llamaba 3 contra 1. Entonces incluso el formato era muy divertido porque ponías a una persona enfrente y las tres estábamos bombardeándolo con o lo con preguntas. Y a raíz de eso empecé también a estar en una consultoría donde hago diseño institucional y normativo, y después se presenta esta oportunidad de incorporarme a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Entonces siempre con diferentes velocidades: internacional, federal y esta vez Ciudad de México. Y tú eres de Simort, ¿verdad? Estudiaste en la Yiddish. ¿Y tú crees que la parte judía haya tenido alguna influencia sobre ti? Claro, y te voy a decir por qué. En casa me queda claro por qué me volví abogada. Esa es la primera. ¿Por qué? Primero, mis padres siempre tuvieron un gran amor por leer. Incluso escriben. Nos orientaron, primero nunca me trataron. Su mamá es parte de la Asociación de Periódicos. Así es. Pero es interesante, crecí en un ámbito donde todo se cuestionaba, donde no me trataban como mujer diferente a hombres. Siempre me orientaron a hacer yo mis cosas, a ser independiente, a estudiar. Entonces, cuando nos sentábamos en la mesa, primero hay de ti que vayas a cuestionar sin tener un argumento bueno. Entonces era una mesa de debate literalmente cada noche con la cena. Entonces siempre se compartían experiencias en diferentes vías. Por ejemplo, mis hermanos cantan, mis hermanos son médicos, mi papá también era médico, mi mamá una persona súper leída. Entonces siempre traíamos algo distinto a la mesa. No solo eso. Con mi papá, si tú querías algo de él, tenías que hacerle un caso jurídico casi para justificar cómo ibas a usar el presupuesto de la casa. Curiosamente nunca me dieron domingo. Siempre había una bolsa, que era una bolsa de dinero para todos, y donde si tú tenías que agarrar, implicaba que alguien más iba a mermar su presupuesto. Entonces siempre tenías que justificar por qué tu causa era un poco mejor la de tus hermanos. Entonces yo creo que esa educación te hace, fíjate que cuando llegué a Estados Unidos, a Harvard, es un poco eso, es una educación socrática. Entonces tú tienes que decir por qué tu argumento es mejor. No hay nada de memorizarte, o sea, mi forma de ver el derecho es una forma muy permeable, donde pues metes conceptos de economía, y me fue muy fácil llegar a una educación de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque en las casas judías eso sucede. Número uno, tampoco hay mucha jerarquía. El niño puede cuestionar al papá. Y si tú ves, en los headers se hace eso. Siempre se ha hecho eso. El conocimiento lo llevamos a cuestas. Y lo hemos logrado tropicalizar mucho en las ciudades donde vamos. Entonces, se enriquece. Siempre se enriquece. Por ejemplo, simplemente nuestras comidas. Mi comida de nuestras fiestas es mexicana. Es mexicana, pero también hago borscht y hago otras cosas, ¿no? Y hago una fusión extraña. Entonces siempre llevamos esta forma de pensar tan particular a nuestra comunidad, que se enriquece con gente que viene que es ashkenazi, con gente que viene de un ambiente sefardí o gente que viene de los países árabes. Yo creo que principalmente en México, donde gracias a Dios interactuamos todos y no hay una gran segmentación, hemos logrado enriquecer nuestro pensamiento enormemente. Entonces, creo que tenemos tanto que aportar, y creo que ese disruption que nosotros tenemos, ese pensamiento disruptivo de nuestras casas, creo que se amolda muy bien a los retos que necesitamos en esta nueva era. Y hablar idiomas también. O sea, yo con mi hijo es una persona que, además de que le encanta la historia, también sabe otros idiomas. Y nosotros, si te pones a pensar, nuestro background hace que sepamos muchos idiomas. Una herramienta más en este mundo globalizado, donde hay una persona que me preguntó una cosa muy interesante, que te la comparto. Me dice, a ver, pues si hay nuevas tecnologías, te pones unos audífonos y tú hablas y ya la otra persona sabe qué idioma estás hablando y puedes hablar en diferentes idiomas. Le digo, sí, es cierto,
pero todavía cerramos negocios sentándote enfrente de la otra persona, reconociendo al otro, que el otro sepa que tú admiras su cultura y que has al menos hecho el esfuerzo de investigar si te va muy bien el idioma, si puedes comunicarte con él en su idioma, te abre las puertas increíblemente. O sea, mi hijo que habla chino, deberías de ver qué receptividad tiene la gente china cuando ve a un niño hablar chino. Su trato es completamente distinto. Seguimos siendo esta parte humana que necesita reconocimiento. Y en ese sentido creo que tenemos enormemente que aportar porque venimos de backgrounds de diferentes países y que tenemos algo nato de saber conectar con otros. Y creo que es algo muy importante. Muchas gracias, Malca. Muchas gracias a ti.